Perfecto, maravilla. Bien, amados hermanos, el tema que he preparado hoy día, que Dios ha puesto en mi corazón, se llama Cristo nuestro abogado y está basado en 1 Juan 2:1, ¿no? Sí, donde el apóstol Juan, en esta pequeña carta, pero grande en su significado, pues expresa esto de la siguiente manera. 1 Juan 2:1 es la palabra de Dios. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿no? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, este versículo pues ha motivado, si quieren, para esta temática, para desglosar de manera expositiva esta temática que es la abogacía de Cristo. Cristo nuestro abogado. Bien, como siempre, el mensaje, como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Tiene pues tres partes muy fundamentales que las vamos a tiquear: el contexto, el cuerpo y la conclusión. Entonces, vamos a tratar de desglosar esos tres puntos. Entonces, primero nos iremos al contexto, ¿ya? Al contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? El contexto quiere decir todos los antecedentes que rodean al tema en particular que vamos a tratar. Y el contexto lo he dividido en dos partes, ¿no? En dos partes muy fundamentales. Uno es el contexto mediato, donde vamos a tratar de explicar de una manera sencilla y breve lo que es el libro de Primera de Juan, ¿no? Y el contexto inmediato, que es explicando un poquito la abogacía de Cristo. Bien, entonces, primero el contexto inmediato. El libro de Primera de Juan, ¿no? El texto es la comunión con Dios. Este libro fue escrito en el 90 después de Cristo, ¿no? Y por uno de los apóstoles, ¿no? Que todavía estaba sobreviviendo a las persecuciones y que ya estaba viejito, que era el apóstol Juan, ¿no? En un lugar que se llama Éfeso, donde estaba una de las iglesias principales que se había fundado para propagar el cristianismo. Juan, de edad muy avanzada y como el único sobreviviente de los apóstoles, fue un discípulo original de Cristo. Y todavía continúa activo a pesar de su edad. Y su palabra tiene mucha autoridad en todas las iglesias de Asia Menor, porque él era alguien que había visto al Señor, ¿no? Entonces, en sus cartas, escribe a las iglesias como un pastor, como un guía, ¿no? Dando testimonio de Jesús después de 50 años desde que había pasado, desde que Jesús caminó en la tierra físicamente. Juan conoció a Dios porque vio a Jesús. Básicamente, Juan había visto de frente a Jesús, había visto a Dios y había experimentado esa comunión con el Salvador. Lo había visto enseñar, lo había visto servir, lo había visto ministrar a los demás. Y a través de esta carta, queridos hermanos, ¿no? Juan quiere que sus lectores tengan la certeza de que Dios habita en sus corazones a través de la relación permanente que debemos tener en Cristo. Ya les había dicho en varias oportunidades, cuando nosotros vivimos en Cristo, estamos en Cristo, es que somos verdaderamente cristianos porque permanecemos en Él. Y pues esa situación de permanencia nos da una comunión especial con Él. El libro de Primera Juan, queridos hermanos, hermanas, tiene 5 capítulos. El capítulo 1, desde el versículo 1 al capítulo 2, versículo 2, nos da la base de la comunión. Del capítulo 2, versículo 3 al versículo 27, prácticamente en el capítulo 2, ¿no? Los compañeros de la comunión. Del capítulo 2, del versículo 28 al capítulo 3, la marca de la comunión. Del capítulo 3, del verso 24 al capítulo 4, ¿no? Nos da la prueba de la comunión. Y el capítulo 5, la garantía de la comunión. Como ustedes podrán ver, este libro nos está mostrando, amados hermanos,
todo lo que es la comunión con Dios, ¿no? Su base, los compañeros de la comunión, la marca de la comunión, la prueba y la garantía. ¿Qué nos comunica este libro de Primera Juan? ¿Qué nos comunica? ¿Cuál es la comunicación de este libro de Primera Juan? ¿Sí? Mediante este libro, Juan trata de dar una confianza sobre la verdadera identidad de Jesucristo. Y lo hace a través de una serie de fundamentos de la fe cristiana. Muchos en esa época, había venido el Salvador, dudaban de la identidad de Cristo, dudaban de que era el Mesías. A pesar que muchos se habían acercado a Cristo hasta por necesidad física, por sanación, por diversas motivaciones, ¿no? ¿Sí? Pero después que murió, les vino una duda, ¿no? Y todos decían si era realmente el Mesías, ¿no? Si realmente él era el Salvador, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer Juan a través de este libro, amados hermanos, es corroborar la verdadera identidad de Jesús y a través de un fundamento clave que es la fe cristiana. Él remarca que solo Jesús era capaz de ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Él y solo Él es capaz de satisfacer la justicia de Dios el Padre como pago de la deuda del pecado. Eso es lo que expresa Juan en este libro. ¿Quién más podía pagar? Nadie. Juan escribe para que las dudas de los creyentes se vayan y trata de dar seguridad de que el que cree en el Hijo de Dios obtendrá la vida eterna. Quiero que ustedes entiendan esto fundamentalmente, ¿no? La seguridad de que si creemos en el Hijo de Dios, tendremos vida eterna. Por eso, si tienen su Biblia en ese momento, hablan en 1 Juan capítulo 5, 11 y 12, ¿no? 1 Juan capítulo 5, 11 y 12. A ver, vamos a leer y vamos a ver qué quiere decir 1 Juan capítulo 5 y 12, que está remarcando justamente lo que yo les estoy diciendo. Lo voy a leer, 1 Juan capítulo 5, 11 a 12. La palabra dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ay, caramba, Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. Y esta vida eterna, está en el Hijo. ¿En quién? En Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Clarísimo, amados hermanos. Clarísimo. Dios dice que los que tienen a Jesucristo tienen la vida eterna. Y esto no es un engaño, una falacia, es una verdad que nosotros debemos apropiarnos porque es cierto, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Bien, ese es el mensaje que Juan nos trae en su libro. Ahora hablemos un poquito del contexto inmediato. Hemos dicho que el versículo que nos está guiando esta prédica es 1 Juan 2:1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan lo que está haciendo es dirigirse a los creyentes, a los que han creído, han tenido fe en el Salvador, y lo hace de una manera muy hermosa. Les dice: hijitos míos, les dice, ¿no? Con cariño, con afecto paternal. ¿Para qué? Para manifestar el amor que tenía como pastor, como guía a los creyentes. Ese es el amor que nos guía a los pastores, amados hermanos, ¿no? De dirigirnos al rebaño de Cristo, que nosotros somos representantes de ese pastorado de alguna manera, con el mayor afecto y el mayor amor, porque cuidamos a ese rebaño de Dios, a esa parte de la iglesia, ¿no? Entonces Juan está diciendo claramente: hijitos míos, ¿no? La palabra hijitos en griego tiene la connotación de infantes, de
casi niños, ¿no? Pero es una expresión de afecto paternal. Luego dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hay una recomendación a no pecar, ¿sí? Dice, no pequéis, está recomendando, no está diciendo, ustedes ya tienen a Cristo y no van a pecar. No, está dando una recomendación a no pecar. A pesar de su nueva vida, el cristiano es impotente ante el pecado. Somos impotentes. De alguna manera la carne siempre está saliendo, nos está diciendo, haz esto, haz esto. Y a pesar de que tenemos a Cristo y Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, todavía hay un residual de la carne en nuestro corazón y mente que todavía nos lleva a pecar, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros reconozcamos el pecado, ¿no? Pero eso lo hacemos a través de un concepto y un oficio fundamental que tiene nuestro Señor Jesucristo. Después de su muerte, nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro abogado. La palabra abogado en griego es paráclitos, que quiere decir nuestro intercesor, nuestro consolador, ¿no? Entonces, si nosotros hemos pecado, tenemos un recurso, tenemos a quien acudir. En realidad, Él acude a nosotros cuando hemos pecado, ¿no? Y se convierte en nuestro consolador y abogado. Ese es Cristo. La palabra griega de abogado, de paráclitos, se traduce literalmente como el que es llamado a ponerse al lado. Es decir, Jesucristo, cuando hemos pecado, se pone a nuestro lado. Es como nuestro abogado defensor. Esta defensa se debe a que cada vez que pecamos, amados hermanos, Satanás, ¿no?, acude a Dios y le dice, ve, ese tu hijo ha pecado. Es el acusador, ¿no? Es ¿cómo se llama? El chacete, como decimos en el ámbito cotidiano, que ha pecado. Mira, Rafael ha pecado, ¿no? Sí, él actúa como un fiscal y acusa a los creyentes de día y de noche ante el Padre debido al pecado. Entonces el ministerio de Cristo, ¿no?, como sumo sacerdote, garantiza no solo compasión de su parte, sino también absolución, ¿no? Ese es el ministerio de Cristo, ¿no? Ahora, aquí quiero aclararles dos funciones que nuestro Señor Jesucristo ejerce, ¿no? Y se los voy a anotar aquí, vean la pantalla, por favor. Una de las funciones es como sacerdote, ¿ya? Como sacerdote, nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con el sostenimiento de su pueblo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, nos sostiene en el camino de la fe para que no fallemos. Él trata de guiarnos, de sostenernos, ¿no?, para que esa carrera de la fe, esa lucha de mantener la fe, haga posible que no fallemos en ese camino. Esa es la función de sacerdote. Pero tiene también nuestro Señor Jesucristo otra función, que es la de abogado. Y es lo que estamos estudiando en este mensaje. La función de abogado es de intercesión y es para el pueblo cuando falla. Cuando fallamos, entonces ahí entra la función de Dios. Cristo asume nuestra causa como abogado defensor. Esa es la función de abogado. Entonces, quiero que entiendan una cosa, amados hermanos, la diferencia entre sacerdote es sostenernos para que no fallemos, ¿no? Abogado es interceder porque ya hemos fallado, ¿no? ¿Ve? Quiero que entiendan la diferencia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es a la vez sacerdote y a la vez abogado. Sacerdote siempre acompañándonos para evitar que fallemos, ¿no? ¿Sí? Y abogado es cuando ya hemos fallado, ¿qué hacer para restaurarnos? Esa es la comprensión de este término de abogacía. Bien, ahora vayamos desarrollando un poquito más, ¿no? Ya en el cuerpo vamos a ver que el abogado, ¿sí?, tiene tres acciones
bien concretas. Un abogado, el abogado, en este caso espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, cumple 3 acciones directas. Una que se llama intercesión, otro que se llama dirección y otro que se llama restauración, como abogado. Como intercesión, Él va al Padre y Él es la propiciación. Como dirección, Él propicia la dirección del Espíritu y de la palabra en lo que es el pecado. Y como restauración, impone disciplina, impone motivación para que nos restauremos respecto a lo que hemos pecado. ¿Ven? Entonces, claramente aquí estoy yo diciendo, amados hermanos, ¿no?, que el cristiano, nosotros como cristianos, no quiere decir que somos perfectos y no vamos a pecar. Pecamos todavía porque tenemos la carne, pero ya no queremos pecar, pero pecamos, ¿no? Cometemos, le llamaré errores, pero en realidad son pecados, ¿no? Y ahí interviene la función de abogado de Cristo, con intersección, con dirección y con restauración. A ver, vamos a desarrollarlo eso. Como intercesión, Él va al Padre, el nuestro intercesor. Lucas 22, 31, 32, ¿no? Si ustedes tienen su Biblia y pueden seguirme, pero lo voy a marcar aquí. Lucas 22, 31, 32, ¿no? Dice el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearle como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Este versículo, amados hermanos, se da como situación de que Cristo estaba hablando con sus discípulos, ¿no?, y les estaba exhortando justamente, ¿no?, de que Él, de alguna manera, si ellos tropezaban en alguna situación, o sea, caían en un pecado, Él iba a rogar por ellos, ¿no? En este caso lo utiliza a Pedro, ¿no?, y utiliza su nombre antiguo, le dice Simón, Simón. ¿Por qué le dice Simón, Simón? 2 veces le repite, ¿no? Simón, Simón, le dice, ¿no? Porque expresa el amor y la ternura que tenía el corazón de Cristo para con su discípulo vacilante, porque Pedro medio que dudaba, era muy emocionado y a veces reaccionaba de una manera. Entonces dice Simón, Simón, con todo cariño. Y le dice, ¿no?, Satanás os ha pidió tener a los discípulos en su poder para sacudirlos como el trigo, para decirles con que Dios ha dicho, no para que fallen, para que pequen. Quería tener a su merced a los discípulos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se dirige a Pedro, ¿no?, como su representante de los discípulos, a Pedro, y le dice: mira, yo voy a interceder al Padre. Cada que tú falles o que los discípulos falles, yo voy a interceder. Sobre todo por ti, para que tu fe no se eclipse. Así le dice, ¿no? Y le dice unas frases muy hermosas. Yo he rogado por ti, le dice. Miren, esa es una intercesión. Yo he rogado por ti, le dice a Pedro. ¿Te das cuenta? Esta expresión tan hermosa quiere decir que cuando tú pecas, amado hermano, hermana, cuando tú pecas, Jesucristo ruega por ti, o está rogando para que no peques, ¿no? Ahí está cumpliendo no solo la función de abogacía, sino de sumo sacerdote. Yo he rogado por ti, le dice a Pedro, ¿sí?, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que te hayas ya, como has rogado Cristo por ti y tú te has confesado, te has arrepentido, vuelve, dice, y confirma a tus hermanos. Diles a tus hermanos cómo yo intercedo por él. Entonces aquí claramente nuestro Señor Jesucristo muestra su acción intercesora, amados hermanos. Va al Padre y aboga por nuestra restauración. Cada que peques, Él está abogando por tu restauración. Él sostiene tu causa delante de Dios. El acusador te está diciendo: mira, ese tu hijo ha fallado, ese tu hijo está haciendo macanas, ¿no? ¿Sí? Mira los pecados que ha cometido, ¿sí?, está fracasado, ¿no?
Entonces ahí Cristo interviene y dice, no, un ratito, yo morí por sus pecados, ¿no? Intercede por ti. Qué hermosa acción. Nosotros nos quejamos, ¿quién intercede por mí? ¿Quién toma mi causa? Como alguna vez les he predicado, amados hermanos, les he demostrado que en este mundo cada quien cuida su espaldita, ¿no? Cada quien está cuidando su propio interés. Pero aquí tienes a un abogado que está cuidando tu interés. Se está poniendo delante de Dios por ti, para que no seas acusado y condenado en realidad. Apocalipsis 12:10, ¿qué nos dice? Miren, en este libro de revelación dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Un día, amados hermanos, este acusador, este Satanás, este ángel caído, un día va a ser lanzado al lago de fuego, y su tarea de acusación pues va a culminar, porque Cristo ya lo ha vencido, amados hermanos, ¿no? Un creyente verdadero, amado hermano, no debería pecar. Realmente un creyente verdadero no debería pecar. Sin embargo, la realidad es que peca. Es que peca. ¿Por qué? Por la carne todavía que tenemos en el corazón. Cuando ocurre ese pecado, la abogacía e intercesión de Cristo entra inmediatamente en acción. El mensaje, miren cómo dice el mensaje. Si leen 1 Juan 2:1, dice, ¿no? Bien clarito. Si alguno se arrepiente y confiesa, el Señor viene a obrar como su abogado. Dice, si alguno se arrepiente y confiesa, el Señor viene a obrar como su abogado. Es decir, hay pecado, yo me arrepiento y confieso, entonces llamo a mi abogado, agarro el teléfono, ay, Jesucristo, ven a ver, quiero que me representes porque he pecado. No dice eso. A ver, leamos bien el versículo. La verdad es que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿no? Un creyente descarriado, entiéndanme bien esto, hermanos, un creyente descarriado vuelve a Dios y confiesa sus pecados porque no por su decisión propia, porque la obra de Cristo como nuestro abogado está en operación. Siempre está operando Cristo como nuestro abogado. No hay nada en nosotros, y esto quiero que me entiendan, amados hermanos, no hay nada en nosotros que nos lleve a Dios, sino la apreciación de la gracia obrada en nuestra conciencia por la abogacía de Cristo. Es la obra de la gracia de Dios, no es nuestra obra. Si dependiera de nosotros, no nos arrepentimos, amados hermanos. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es lo que realmente sucede. Él va al Padre e intercede por ti. De hecho, ya está intercediendo todo el tiempo. Si te dejas solo, no te vas a arrepentir. Él no te abandona como tu abogado. En el mundo secular, en el mundo que vivimos, el abogado por ahí nos deja colgados. Bien, ahora, ¿por qué? Vayamos al punto 2, amados hermanos. ¿Por qué Cristo puede ser nuestro abogado? ¿Por qué? Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, vamos a analizar esto. Y dice así, ¿por qué Cristo puede ser nuestro abogado? Porque Él es la propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? La palabra propiciación viene de una palabra griega que quiere decir expiación. ¿Qué quiere decir? Que Él es el sacrificio exacto, perfecto, propicio, ¿no?, para expiar el pecado del creyente, ¿no? Entonces, Cristo, por así decirlo, apunta hacia su sangre y dice, yo he pagado con mi sangre por esos pecados. A ver, el acusador va y dice, a ver, esta persona, este creyente ha fallado. Entonces Cristo salta y dice, yo con mi sangre he pagado por esos pecados.
Así que nuestra restauración, amados hermanos, de lo que pecamos como creyentes, estamos hablando de los creyentes, no de los impíos, ¿no? Está basada en lo que Cristo logró en la cruz. Esta oferta está también para todos, pero en eso no quiere creer en la cruz. La palabra propiciación, salvamiento, satisfacción, quiere decir que Cristo es el único que ha satisfecho la justicia de Dios. La intercesión de Cristo se da, hermanos, porque Él puede hablar en favor del creyente. ¿Por qué? En la cruz Cristo ha satisfecho las demandas de Dios de justicia y ha pagado, asumido el castigo que Dios tenía por el pecado. Y clarito, si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:21, dice, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Te lo voy a repetir, te lo voy a anotar aquí. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros. Entonces Dios lo hizo pecado a Jesucristo. A pesar que Él era perfecto, nunca había pecado, lo hizo pecado. Para que de esa manera, ¿no? Él asuma la justicia de Dios en su cuerpo, en su carne, ¿no? Y de esa manera pagar por el pecado a la justicia de Dios. Nace una idea pues tremenda, ¿no? O se sostiene una idea que para mí es vital en la salvación del cristiano. ¿Cuál es? Quiere decir que el Señor Jesús no es solo nuestro abogado, sino también el sacrificio propicio, la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que al haber muerto por nosotros, liberó de la culpa de nuestros pecados y de toda barrera de comunión, esa intimidad con el Padre. Nos desenchufamos, estamos enchufados al Padre, nos desenchufamos, pero se vuelve a enchufar porque Cristo murió por nosotros, jugó por nosotros, pagó por nosotros y nos liberó de la culpa. En la justicia mundana no te liberamos, pero Dios hizo posible, ¿no?, de liberar a un pecador y de esa manera satisfizo las demandas de justicia de Dios. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia que ejerció Cristo, satisfaciendo las demandas de justicia. El mundo que vivimos, en el mundo secular le llamamos, ¿no?, pues no vamos a encontrar, va a ser inadmisible que un abogado pague por los pecados de su defendido. Sería lindo que yo llame a mi abogado y me diga, Rafael, no te preocupes, yo te lo voy a pagar todo. Yo voy a dar mi vida, mi causa por ti. Así que tú tranquilo, andate a tu casa. ¿Tú crees que vas a encontrar eso, amado hermano? Imposible. Cristo lo hizo. Eso es lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Se sacrificó por ti. Ahora, Juan añade en este versículo que hemos leído, si ustedes se atreven a volver a leer el versículo, en la última parte dice, ¿no? Y no solamente, sino también por los de todo el mundo, dice, ¿no? Interpreta esto la gente que no profundiza en el estudio, pues, lamentablemente dice, no, pues, Cristo ya ha muerto por todos los pecados de todo el mundo, aquí clarito lo dice, ¿no? Sin leer el contexto, ¿no? Clarito lo dice por todo el mundo, o sea que todo el mundo ya pues, tiene derecho a la salvación. Yo no creo, amados hermanos, por el mensaje de la Biblia, todo lo que representa el plan de Dios, que Cristo haya para salvar a todo el mundo, a los 7,000 millones de habitantes del planeta. Lo que significa esto, hermanos, amados, el versículo, quiero que lo atiendan bien, es que la obra del Señor Jesús es suficiente en su valor, tiene un valor suficiente para salvar a todo el mundo, pero es solo eficiente para salvar a aquellos que ponen su confianza en él. Eficiente, podemos proclamar el evangelio a todo el mundo, pero no todo el mundo va a creer, ¿no? Quiero que entiendan esto, ¿no? ¿Para qué voy a ir a gritar a todos en las calles, ya el Salvador es Jesucristo, si todos ya son salvos, Cristo ya murió por todos? No, hermano, eso no es lógico y no es correcto dentro del plan de Dios. Y por eso aquí hay dos palabras que te las voy a anotar para que tú las tengas presente interpretando este versículo
y lo defiendas también su mundo. La obra de Cristo en su valor es suficiente para todo el mundo, millones de habitantes del planeta, pero no es eficiente para todos, solo para los elegidos. Lo que el Padre le entrega a Jesucristo son insuficientes, pues su valor de su sangre vale pues para todo el mundo, pero no todos van a creer, amados hermanos. Ejecutado, si quiere, se ha consumado la sangre de Cristo de manera eficiente. Hermanos, esa es la labor de intercesión de nuestro abogado, que es Jesucristo. Sigamos adelante. Pero Jesucristo, como nuestro abogado, no solamente nos intercede, también nos dirige, ¿no? Y nos lleva a la dirección, ¿no?, del Espíritu. Miren lo que dice 1 Juan 3:24. Dice, ¿qué dice? Y el que guarda sus mandamientos, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros. No se olviden, amados hermanos, cuando nacemos de nuevo, sucede algo maravilloso en nosotros. Somos adoptados como hijos de Dios, pasamos a pertenecer a la familia de Dios, y viene a morar en nosotras. ¿Quién viene a morar? El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Ese morar del Espíritu Santo en nuestro corazón, como creyentes verdaderos, permanezcamos en Cristo. Los que no creen en Jesucristo no pueden permanecer pues en Cristo, ¿no? Entonces, permanecer quiere decir que estamos en Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y cómo sabemos esto? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que está en nuestro corazón. Entonces, fíjense, queridos hermanos, amados hermanos, que tú como hijo de Dios, que me dices, no, yo no voy a obedecer los mandamientos, soy hijo de Dios, pero mandamientos, sería una contradicción, y Dios no está en ti. ¿Cuál es la garantía de que realmente Dios está en ti? Que el Espíritu está dentro de ti. Y aquella persona que tiene al Espíritu de Dios va a obedecer pues a sus mandamientos. Y cada vez que tú cometas un pecado, como creyente, como hijo de Dios, el Espíritu se va a dirigir a pecado. Un estado de culpa y de convicción y de reconocimiento de esa conducta pecaminosa, de que estás fracasando. Y te arrepientes, no por ti, sino por el Espíritu que te lleva a eso. Cristo ejerce su abogacía, operando a través del Espíritu y haciendo posible que tú te convenzas de pecado. ¿Te das cuenta que dependemos de Dios? A veces creemos, Dios me ha arrepentido. Sí, Dios te ha llevado al arrepentimiento. Lo correcto es decir, la gracia de Cristo te ha llevado al arrepentimiento. O sea que cuando tú has sido salvo, has nacido de nuevo, Dios nunca te va a abandonar, Cristo nunca te va a abandonar, siempre va a abogar por ti. Santo, amado hermano, la convicción en tres características del creyente: ser, amar y obedecer. Cao, C-A-O. Y A, obedecer. El verdadero creyente, o sea, amado hermano, nunca va a perder, puede tropezar, puede creer, va a creer en Jesucristo, no va a amar y sobre todo va a obedecer sus mandamientos. Esa es la salvación verdadera, ¿verdad? Y estas tres cosas deben estar en el corazón: amar y obedecer. El tercer beneficio, que es el del amor, poder del Espíritu Santo en la vida del salvo. Yo no puedo decir que una persona que tiene al Espíritu Santo no ame, no ame a Dios. ¿Sí? Va a cumplir dos grandes mandamientos, de amar a Dios y amar a otro. Y así va a vencer el temor. Por eso dice la palabra en 1 Juan también, ¿no?, que el amor vence al temor. El verdadero amor vence al temor. De donde el que teme, dice, no permanece en Dios, no ha permanecido en Dios. ¿Sí? Así nos dice. Una forma de vencer al temor es con el amor.
y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, es la conclusión del mensaje de amor como prueba para los hijos de Dios. Obedecerle y guardar los mandamientos de Dios es permanecer en Él, en amor y respeto. De esa forma Dios está con el creyente. No estás en amor o en Dios, lo hacen porque Cristo con su Espíritu, con el Espíritu Santo, guarda para ello. Es por eso que tenemos la sed permanente en nuestros corazones. Entonces, toda esa garantía, esa certidumbre de permanencia está dada por el Espíritu Santo. Es la dirección. Cristo ha direccionado al Espíritu Santo para que esa es la obra de abogado. Dios no solo direcciona al Espíritu para ejercer su palabra. ¿No? Miren lo que dice Jeremías, y les dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El libro de Jeremías en esta parte estaba hablando de los falsos profetas. Como hoy día aparecen muchos falsos profetas que dicen que Dios les revela, en su sueño les revela. No hay tal cosa, amados hermanos. La palabra de Dios tiene cualidades irresistibles que la hacen prevalecer sobre el falso mensaje, el engañoso mensaje con la palabra de Dios. En cambio, la palabra de Dios es como fuego que quema, es como martillo que golpea. Y la palabra de Dios puede quebrantar. Por eso cuando nos toca, nos da el toque con su gracia irresistible, Dios a través del Espíritu Santo, la persona no puede resistirse. O a través de su palabra. Y hace que se direccione esa palabra y se use esa palabra para quebrar el corazón endurecido por el pecado. ¿Cuántas veces, amados hermanos, como creyentes, no ha sucedido que hemos cometido un pecado y pues estamos leyendo la palabra y nos damos cuenta, caramba, estoy metiendo la pata? La palabra habla nuestra conciencia y Cristo la utiliza en esa función de abogado para direccionarnos a la palabra. Estás pecando y Dios te direcciona, Cristo te direcciona, te des cuenta de que estás cayendo. Por eso el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel que se sabe. El Salmo 119:9 dice, ¿qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hebreos 4:12 en el Nuevo Testamento dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, penetra hacia los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra quebranta. Es una espada de dos filos, dice, ¿por qué? La palabra no solo nos confronta, nos trae consuelo, nos trae alegría, nos trae gozo a los que creemos. No olviden que la función de abogacía es la asistencia de Cristo cuando ya hemos fallado, cuando ya hemos pecado. El sacerdocio es la asistencia para que no pequemos, para que no fallemos. En cambio, la abogacía es cuando ya eres muy clarito con esas ideas para que tú las apliques. Y tercero, restablece la comunión que se había perdido con Dios, te la restablece, te restaura. Y eso lo hace a través de dos acciones que para mí son importantes, la disciplina y la motivación. Primero la disciplina. Y para eso vamos a acudir a este versículo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre él y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice. Mira qué bonito esto. ¿Sí? A veces, como testimonio puedo decir, si estoy enfermo, cada vez me vienen más cosas, estoy aprendiendo a ser agradecido con el Señor, porque sé que de esa forma Dios está mirándome. El Señor está sobre aquel que cree. Está permitiendo que suceda, porque quiere corregirte, porque quiere mantenerte humilde. Entonces Él está atento contigo. Así que no hay que romperse las vestiduras, rasgarse para decir, ay, mira, aquel que no cree en Dios, mira, no le pasa nada. Es que Dios le da prosperidad. No, los ojos del Señor están sobre ti. Eso tienes que tener la certeza de que es así. Ya les he dicho hace un momento que la abogacía de Cristo no es como el abogado del mundo, ¿no?
Cristo, como nuestro abogado, no se preocupa solo por nuestra defensa, por nuestra intercesión, se preocupa también por tu corrección y restauración, por tu transformación diaria. Es por eso que Él aplica disciplina a nuestras vidas. Y Dios también trabaja con este fin. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16-17. Porque escrito está, dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo por vuestra peregrinación. ¿Qué te está diciendo Dios? Todo el tiempo teme a Dios, témeme para que no falles, para que no tropieces. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué metemos la pata muchas veces? Porque dejamos de temer a Dios. La base de la sabiduría para no pecar es el temor a Dios. Aquella persona que teme a Dios va a tener mucho, va a temblar y va a respetar. Ese es el temor, ¿no? Va a temblar ante el pecado. Temblad y no pequéis, dice el Salmo. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, dice. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Temblamos ante el pecado. Y respetamos a Dios, por eso no pecamos. Si no lo respetas, pecas. ¿Te das cuenta, amado hermano? Entonces, por eso, nuestro Padre Celestial nos dice bien claritos en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, dice: y habéis se ha olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Uno diría: oye, que mal le pega a sus hijos. Una cosa es la violencia física, ¿no? Pero otra cosa es la corrección en disciplina. La palabra que la Biblia utiliza para la palabra disciplina es paideía. Y esta palabra implica una disciplina en el sentido de una tutoría, de un entrenamiento con corrección disciplinaria, de una forma de educación con corrección disciplinaria. ¿Por qué? Porque hay amor en ello. Quiere que tú corrijas las cosas. El padre que no corrige a su hijo no lo ama. Le socapa las cosas, ¿no? Sí. Pero si tú amas a tu hijo, vas a tratar de corregirlo, aunque te duela, aunque a veces tu propio hijo te odia, ay, mucho me riño o me habla, no. Si te dice con amor, porque quiere que tú seas mejor, que tú seas otro tipo de persona, que te transformes. ¿No? Por eso, clarito dice la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que si te vienen pruebas, hermano, hermana, te vienen muchas cosas aparentemente malas, sí, malas en el fondo de la vida, pero detrás hay un propósito benigno, hermoso, misterioso, que Dios está trabajando contigo. ¿Te das cuenta? La disciplina, amado hermano, debemos entendernos que es una forma de enseñanza basada en una corrección, ¿no? El amor de Dios es tan grande que incluso permite dificultades como sufrimiento, enfermedades, penas, etcétera, en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Son las pruebas las que forman el carácter y llevan a la corrección y paciencia. Así deberíamos entenderlo. Si abren su Biblia en Santiago 1, 2, 4, ¿qué dice? Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4, bien clarito dice: Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Te está diciendo, a las pruebas te van a venir para que tengas paciencia, para que seas perfecto, para que te perfecciones. Y tienes que estar gozoso por ello. Uy, qué masoquista es el cristiano. Se goza en lo que le pasa, en las maldades que le van pasando, las malas cosas, él se va gozando. No es que nos gozamos en que haya maldad, sufrimos también.
Pero sabemos que detrás hay un propósito ulterior, un propósito subyacente, más grande que todo, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Corregirnos. Por eso la palabra dice en Romanos, ¿no? Y sabemos los que aman a Dios, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice, ¿sí? Así es la palabra de Dios, amados hermanos. Así es Dios, este maravilloso Dios. Disciplina. Como abogado, Cristo nos también permite la disciplina. ¿Por qué? Porque quiere corregirte. No solo se preocupa por intercederte, sino también por corregirte. Por último, su acción de abogacía permite una motivación. Una motivación. Te voy a explicar cómo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, está hablando de los cristianos, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los Gálatas, en realidad, que les escribió esta carta, y que vale para nosotros? Hermanos, si tú ves que alguien está mal, no te calles diciendo. Si eres espiritual, restaurarle. La palabra restaurar quiere decir reparar, ajustar, perfeccionar. Tienes que ir en verdad y decirle, hermano, parece que estás fallando en esto. No por ti, no por demostrarle que tienes razón, sino porque quieres que esa persona se restaure, sea mejor. Por eso dice con espíritu de mansedumbre, con gentileza, con humildad, con amor. Y además dice, hazlo porque considera que a ti también te puede pasar, que tú también vas a ser tentado, vas a entrar en la palabra tentado, es probado, vas a ser disciplinado vos también. Y te gustaría que también a ti te ayuden a restaurar. Entonces con esto, Cristo está ejerciendo una acción de motivación en quienes, en los hermanos cristianos. Quiero también motivarte, mandarte este mensaje de motivación, hermano, porque nos cuesta, ¿no? Ay, no le voy a hablar, se va a enojar. No, mejor no le digo nada porque por ahí va a pensar, no sé qué. A veces pensamos de esa manera. A veces es bueno no hablar con la persona, ya saber que no, ya has intentado muchas veces y no da, bueno, tampoco es bueno insistir, ¿no? Pero mientras puedas, si hay alguna oportunidad de hacerlo, pues busca esa confrontación que ya hemos hablado, nautética, en amor, ¿no? ¿Sí? El día de hoy en el devocional les he mandado justamente algo relacionado a eso, ¿no? ¿Sí? En el devocional que hemos tenido, ¿no? Aquí lo tengo, dice, ¿no? El amor verdadero confronta, pero también restaura. Y he citado a Filipenses 4:1-5, dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique en esa época eran dos hermanas que se habían peleado y que estaban peleaditas. Entonces Pablo dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que se restauren, que se reconcilien, ¿no? Por eso yo puse ahí, el amor verdadero confronta, pero también restaura, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos motivarnos, ¿no? ¿Sí? A eso, ¿no? ¿Sí? Porque Cristo nos manda, porque esa motivación es usada para rectificar nuestro caminar y volver a la senda de comunión con Dios. Si vemos que alguien se está perdiendo, a veces llamarle, hablarle en su momento, ¿no? Y si no da, pues, amados hermanos, tampoco vamos a obligar a nadie, ¿sí? Pero no podemos quedarnos sentados viendo perderse a nuestros hermanos, ¿no? ¿Sí? La acción restauradora, para ser verdadera, debe ser una obra que Cristo impulsa por el Espíritu Santo, no por nosotros, para una confrontación en amor. Es una obra que contempla una acción reparadora y de perfeccionamiento. Se trata de dejar al otro mejor que uno, mejor que yo, digamos.
Ese pensamiento nos debe motivar. Debe ser hecha con gentileza, con humildad, siempre con la verdad, aunque duela, amados hermanos, aunque duela. Debe estar presente la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Y entender también que el que confronta puede ser tentado, disciplinado, y está también en condiciones de fallar. Debemos entender, yo también fallo. Es también, amado hermano, una forma de motivarnos a hablar los que están extraviados respecto de la verdad, o están entrando en apostasía. ¿La apostasía qué es? Son aquellos que aparentemente dicen que creen en Cristo, pero en el fondo no han nacido de nuevo y después apostatan, se alejan de Dios totalmente. ¿Por qué? Porque nunca han pertenecido a Dios. El apóstol Juan lo dice, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice, ¿no? Por eso Santiago en el capítulo 5, versículo 19 y 20 nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una exhortación, es una motivación que hace Santiago para decir, pues, oye, mira, si tú le hablas a esta persona, puedes ganar a esta persona y salvarlo del infierno. A ver, te hago una pregunta, hermano, a ver, en tu oración que te mires al espejo. A ver, ¿a cuántas personas has ayudado a llegar al camino de Cristo? Has ayudado, porque Dios es el que da la salvación, pero Dios, ¿a cuántos has colaborado a Dios, digamos, para que lleguen a la salvación? 1, 0, preocupad si es 0. 1, ya. 2, ya. Hermoso, ¿no? Restaurar. Y Cristo, mire, como abogado, no solamente te está intercediendo, no solamente te está dirigiendo, te está restaurando permanentemente, está restableciendo la comunión con el Padre. Bien, amado hermano, compartido y llegamos a las conclusiones. Puedo referirme a 4 conclusiones muy claras. Primera conclusión. Cristo es el abogado en el pecado del creyente, en la vida del creyente. Ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo ejerce el oficio de sacerdote y abogado. ¿Sacerdote por qué? Porque permanentemente te está guiando, te está soportando, te está sosteniendo para que no peques. Esa es la función de sacerdote. ¿Y abogado por qué? Es que te está sosteniendo cuando ya has pecado, está intercediendo por ti, te está dirigiendo por ti, ¿no? Y te está restaurando cuando ya has pecado. Sacerdote es para que no peques, abogado es cuando ya has pecado. ¿Ya? Quiero que lo entiendas bien. Segundo, hemos estudiado en este mensaje que Cristo intercede al Padre por el creyente, va al Padre. Nuestro Señor acude al Padre para interceder de manera propiciatoria por el creyente ante las acusaciones del diablo. Él le dice al Padre, yo ya he muerto, he pagado con mi sangre el pecado de este creyente. Así que el acusador no tiene ningún poder sobre esta persona. Qué hermoso, ¿no? Qué abogado defensor. Tercero, en esa función de abogacía, Cristo dirige la vida del creyente. ¿Cómo la dirige? A través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Utiliza esos 2 agentes, si quieren, el Espíritu Santo y la palabra, para convencerte de pecado, para que te arrepientas. El arrepentimiento no viene porque tú lo has decidido, es porque la abogacía de Cristo está funcionando en ti. Y finalmente, Cristo no se conforma solo con dirigirte, con interceder, sino que, amado hermano, te restaura. La acción mala que has hecho te va corrigiendo, te va restaurando, te va limpiando, porque el pecado no solamente pues
en su castigo final es una muerte espiritual, también ensucia nuestras vidas, ¿no? Y necesita esa vida ser limpiada, ¿no? Esa es la función de abogacía de Cristo. Espero que me hayas comprendido, amado hermano, y me despido con esto. Dice así, ¿no? El creyente verdadero, al pecar, rompe su comunión con Dios el Padre, ¿no? El creyente verdadero al pecar, rompe su comunión con Dios el Padre. La acción intercesora, direccionadora y restauradora de Cristo como abogado, restablece esa comunión. Sin la acción de nuestro Señor como abogado, sería imposible lidiar con el pecado. O sea, tú no puedes lidiar con el pecado por ti mismo, amado hermano. Necesitas de la acción intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios produce en nosotros el querer y el hacer. No somos autónomos. Dios no agarra y te dice, hijo, ahora ya te has salvado, has nacido de nuevo, te has regenerado, ahora haz lo que quieras tú, ya es tu responsabilidad. No, Dios nunca te abandona y nunca te va a abandonar hasta la eternidad. Siempre estaremos con Él, ¿no? Bien, amados hermanos, espero que este mensaje tan hermoso, pues, ¿no? Esta función tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, las funciones en realidad como sacerdote y abogado, pues penetren en nuestros corazones y nos hagan sentir de otra manera.